Hola, mi nombre es Pedro Torres, estudiante del Colegio Británico Internacional, y el día de hoy voy a realizar mi comentario oral individual sobre los textos de Federico García Lorca. Federico García Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros. Fue el hijo mayor de 4 hermanos. Publicó su primer libro en el año 1918 llamado Impresiones y Paisajes. En el año 1924 escribió su poemario más famoso, Romancero Gitano, el cual será publicado posteriormente en el año 1928. En el año 1929 se muda a Nueva York, donde escribió una serie de sonetos y el libro Un poeta en Nueva York. En el año 1932 se forma el grupo La Barraca, un grupo de teatro universitario que se concentrará en la expansión del teatro clásico español a lo largo de toda España. Este movimiento fue dirigido por Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Y además sus obras y su acción se concentrará principalmente en la península ibérica española. Ese mismo año, Federico García Lorca escribe Bodas de Sangre, una de sus tragedias más populares, la cual posteriormente será publicada en el año 1933. En 1936 escribe La Casa de Bernarda Alba, y un dato muy interesante de La Casa de Bernarda Alba es que se ganan las elecciones generales del Frente Popular y empieza la Guerra Civil Española. Esto es un dato muy importante para entender el contexto cultural de la obra y de esta manera entender de mejor manera el propósito que tenía Federico García Lorca en este libro y también en Bodas de Sangre, los cuales será analizado posteriormente. Tristemente, Federico García Lorca fallece en el año 1936 en Granada, España, fusilado por el régimen franquista. Bodas de Sangre, otro dato muy importante es que Federico García Lorca perteneció a la generación del 27, un grupo conformado por una serie de autores que mantenían una relación amistosa muy cercana. Dentro de ellos se encontraba Lorca, Alberti, Alexandre, Salinas, Guillén y Cornuda. Este movimiento está dividido en 3 etapas, de los cuales solo mencionaré 2 etapas, ya que Federico García Lorca solo estuvo presente mediante 2 etapas, porque luego falleció, entonces no es relevante para este comentario oral individual. La primera etapa fue hasta 1927, donde el grupo se concentraba en la poesía pura, en la experimentación con ya las primeras vanguardias. Tenía una clara influencia lírica, popular y del teatro, de la literatura clásica española. La segunda etapa, que dura desde 1927 hasta la Guerra Civil Española, se concentra más en una rehumanización de su poesía. Ahora voy a hablar de La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba fue escrita durante un régimen franquista, fascista y durante la Guerra Civil Española. La introducción de la obra consta en un diálogo que existe entre Poncia y la criada, donde se crea una imagen clara de Bernarda Alba. Bernarda Alba es la persona a cargo de la casa. Está viuda ya que acaba de perder a su esposo, y con lo cual tenía un grupo de hijas, las cuales no han abandonado su casa durante mucho tiempo y las cuales no abandonarán la casa durante 8 años más, ya que debido al fallecimiento del marido, Bernarda decide empezar un periodo de luto donde nadie puede dejar la casa. El nudo está en la aparición de Pepe el Romano. Pepe el Romano es el pretendente de Angustias, la hija mayor, la única que nació fuera del matrimonio que existía entre el recién fallecido esposo y la viuda Bernarda Alba, y es la única que tiene dinero heredado de su padre anterior, por lo que se cree que Pepe el Romano quiere contraer matrimonio con Angustias solamente por el dinero que tiene ella. Lo cual resulta ser cierto, ya que después de una serie de eventos, una de las hermanas logra escuchar que Pepe el Romano había pasado por la casa y estaba viendo a Adela. Adela es la hija menor de todas las hijas dentro de la casa y tiene una aventura con Pepe el Romano,
lo que lleva a un final desastroso que concluye en la muerte de Adela por suicidio, ya que cree que Pepe el Romano había sido asesinado por su madre Bernarda. Ok, la obra está escrita en prosa, sigue una cronología lineal, tiene un ambiente, tiene un espacio cerrado, y dentro del espacio cerrado se puede notar algo muy importante, que es el primer símbolo que les voy a mencionar. Las casas de la casa de Bernarda, las paredes de la casa de Bernarda Alba están pintadas de blanco puro. También dentro de la descripción, en el diálogo introductorio, existe esta manifestación donde Bernarda Alba está obsesionada con tener todo limpio. Esto se debe a que dentro del mismo personaje de Bernarda existe una gran obsesión con el qué dirán de las personas. Entonces la mantener apariencias, aunque dentro de su casa exista un caos total lleno de traición, de infidelidad, Bernarda procura que esto no salga de su casa, y se representa mediante la pintura de sus paredes, que no es nada más que una apariencia, no es nada más que un color. El siguiente símbolo que me parece muy importante es Adela, que es la menor de las hijas, la cual decide usar un vestido verde fuera en el gallinero y gritar a las gallinas. Esto resulta objeto de burla para sus hermanas, sin embargo es un evento muy importante dentro de la historia, ya que Adela es la que posteriormente rompe el bastón de Bernarda, símbolo de autoridad, y es aquella que rompe todo a lo que acostumbraba la casa. Adela es el punto quiebre de la historia, y este hecho de haber bailado frente al gallinero con su vestido verde es este deseo de libertad que es expresado mediante esta escena. Pepe el Romano es el único personaje masculino dentro de la obra, y también es aquel que no aparece más allá de menciones y relatos de él. Es una ilusión de libertad, ya que él es la única persona que puede ofrecer que cualquiera de las hijas salga de la casa, y esta es la razón por la que Adela decide suicidarse. El suicidio es otro símbolo muy importante, ya que Adela permite morir antes de vivir dentro del régimen totalitario y autoritario que tenía Bernarda bajo su casa. Pepe el Romano es la única opción de libertad, la única opción de salir de la casa, y no existe amor dentro de esta relación, sino el simple deseo de libertad. Existe también el bastón de Bernarda Alba, que marca una presencia fuerte cada vez que ella entra a una casa, y esto es algo que es un patrón que se repite dentro de Bodas de Sangre con el caballo de Leonardo. Sin embargo, eso será mencionado después. Bernarda Alba, cada vez que entra a la casa, a cualquier cuarto, con su bastón genera una presencia fuerte, y es una representación de la autoridad que tiene ella. Sin embargo, Adela, una vez harta de todo lo que está sucediendo dentro de la casa, decide arrebatarle el bastón a Bernarda y romperlo. Esto es una ruptura de la autoridad clara, y en resumen, toda la obra se concentra en una crítica fuerte al régimen totalitario y fascista de Franco, donde Adela es la representación del deseo de libertad que existe por parte del pueblo, y el régimen fascista está representado por Bernarda Alba. Ahora voy a hablar de las Bodas de Sangre. Bodas de Sangre empieza con una presentación de los personajes por medio de un diálogo entre la madre y el novio. La madre y el novio son llamados así, no tienen nombres específicos. La única persona que tiene un nombre dentro de la obra es Leonardo, que es aquella persona que crea un quiebre dentro de la historia. Dentro de este diálogo introductorio se presenta el miedo a la daga, a cualquier instrumento que pueda crear muerte al ser humano por parte de la madre, aunque sea utilizado para un propósito inofensivo como cortar uvas en el viñedo. También se manifiesta el miedo a la muerte por parte de la madre y el miedo a perder a su hijo, algo que se vuelve a repetir en el momento que existe una descripción de la novia, de la cual se conoce muy poco, y creo que esto sirve para una anticipación para lo que pasa posteriormente en la obra. El nudo de la obra está en el escape que existe entre Leonardo y la novia, como decía anteriormente, la presencia de Leonardo se marcaba mediante el galope del caballo, y en este caso se puede interpretar como el anuncio de la muerte, que ya no es una presencia de autoridad, sino un anuncio de peligro. Y él se desenlaza entre una pelea a muerte que existe entre el novio y Leonardo.
Bueno, existen varios elementos trágicos dentro de esta obra, y los cuales no se concentran necesariamente dentro de la pelea, que muchas personas podrían creer esto, sino se concentra dentro de los dos personajes femeninos principales dentro de esta obra. La obra está los dos miedos principales de la soledad por parte de la novia, que termina virgen después de la muerte de su esposo y de su amante, y la pérdida de su hijo, que representa el fin de una línea de sangre para parte de la madre. También cuenta con elementos trágicos por parte de la luna, por ejemplo, que es aquella que anuncia la muerte y es aquella que ilumina el cuchillo que permite la muerte de los dos entre estos dos personajes que protagonizan la pelea. La mendiga, que igual es una representación de la muerte, ya que ella es la que anuncia el fallecimiento de las dos personas ante la madre y las demás y los acompañantes y los demás personajes secundarios. La obra cierra con todas las mujeres viendo hacia el público y llorando, lo que representa quién es realmente el perjudicado de la obra. Otro símbolo muy importante es cómo la novia se presenta a la boda con nada más con vestido negro y no blanco, lo que es una anticipación de la muerte y de la tragedia que va a pasar después. Los colores utilizados, como el azul dentro de los bosques o el rojo como anuncio de peligro, e inclusive el amarillo como una muestra de envejecimiento y deterioro. Bueno, creo que para concluir es importante, se puede concluir que mediante estos dos textos, que son parte de una trilogía conformada por La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre y Yerma, Federico García Lorca logra marcar su pensamiento vanguardista frente a los lectores de la época. Mediante el nacimiento de la Segunda República y el régimen franquista, la guerra civil que explotó dentro de España, Lorca logró plasmar la situación social de la época. Gracias a su literatura pudo transmitir sus ideales a la audiencia y a futuros lectores, ya que La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre no rompe de manera violenta los parámetros de literatura dentro de la época, pero aún así crea un quiebre entre lo que los lectores acostumbraban y a lo que se marca dentro de la obra. Creo que estaba consciente del cambio que quería cambiar, el cambio que quería imponer socialmente. Entonces, eso, mediante los símbolos, mediante la tragedia que se marca, se puede identificar dentro de esta obra, Federico García Lorca crea una ruptura entre el pensamiento colectivo y el pensamiento individual. Lleva a que el espectador tenga un cuestionamiento como individuo frente a la sociedad, y sin duda alguna Federico García Lorca ha logrado mediante su literatura crear un estilo único que es digno de sobrevivir al paso de los tiempos y muchos años más. Muchísimas gracias por ver este video.